El reinicio global. En el nombre de Jesucristo entraremos en un tema profético, un tema de actualidad, un tema que muestra cómo la Biblia está más adelantada, más actualizada que el mismo Washington Post, que el mismo New York Times, que el Time Magazine. La Biblia está más adelantada que las noticias que saldrán el día de mañana por CNN. Vamos a entrar en este tema viendo lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, verso 3 y verso 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Cuando vemos esto en la versión del lenguaje sencillo dice: Jesús les respondió: cuidado, no se dejen engañar. Los engaños son parte de los ataques de las tinieblas para preparar las poblaciones para que puedan ser seducidas por las tinieblas en ese tiempo tribulacionario. Por ejemplo, en London 2012, desde hace años antes que se desarrollara la pandemia, se podía ver cómo el tema de inauguración fue relacionado con COVID-19. Cuando se mira una imagen aérea, se mira como una especie de representación de lo que se conoció de manera global como el símbolo de COVID-19. Pero no solamente eso, sino que también un signo masón erigido en las partes principales de la exposición pública. Eso tiene que ver con una situación de titireteros, de alguna manera manejando tras bambalinas situaciones de agenda diabólica de destrucción masiva. Se pudo observar cómo el tema era un tema de hospitales, de enfermos. Se pudo ver cómo la situación sanitaria era parte de lo que se quería transmitir. Y lo tremendo es que no solamente era un asunto de salud, sino que se lograba ver que era salud relacionada con algo espiritual y las tinieblas en búsqueda de las vidas de los mismos niños. Cuando se examina todo lo que ocurrió ahí, se pudo ver cómo levantaron el símbolo de la muerte, dándole honor a las tinieblas de esa manera. Se pudo ver cómo la cárcel o una jaula era parte del escenario, mandando un mensaje tremendo de cautividad. Lo que se pudo ver cómo se acorralaron las poblaciones en sus propias casas. Pero también habla de cárcel espiritual también de alguna manera. Se le dio un culto a la muerte, y lo que impresiona es que fue una situación mucho antes que la mortandad del COVID-19 se desarrollara. Al examinar con atención se logra ver cómo las tinieblas eran parte de un desarrollo sanitario, de un desarrollo tremendo. Y es que también en Mateo 24:7 Jesucristo habló de las pestes. Jesucristo habló de manera directa, de manera categórica. Jesús habló que antes de su venida se desarrollarían hambres, pestes, guerras, terremotos. Pero cuando vemos lo que ocurrió en el COVID-19 del año 2019 y se desarrolló más ampliamente el 2020, podemos ver cómo desde años atrás, como que ya lo sabían los gobernantes o personas de influencia global, ya sabían que eso se presentaría, porque Dios conoce los planes de las tinieblas y los desenmascara. Y las tinieblas como que tenían una pandemia que estaba íntimamente ligada con algo que aún no se ha cumplido, pero que va hacia eso, la Agenda 2030. Por eso se habla del gran reinicio del sistema ecosocial, y es algo que debemos de prestarle mucha atención los cristianos, porque esto está relacionado con preparativos que se llevarán a cabo en la gran tribulación, pero antes la iglesia de Jesucristo se ha ido en el arrebatamiento. Apocalipsis 13, verso 16, dice la Escritura: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hace mucho tiempo se creía que el código de barra sería lo que se alojaría en la frente o en la mano derecha. Pero han habido aumentos en la tecnología, avances tremendos que ahora deja ver que hay todavía cosas más eficientes para el control de las masas. Por ejemplo, el adoctrinamiento que se realizó por la pandemia en tomar la temperatura en la frente y en la mano derecha. Ese es un adoctrinamiento, es acostumbrar a las poblaciones a que les tomen
en su mano o en su frente información, en este momento información de temperatura, pero es un adoctrinamiento para que en el tiempo tribulacionario la gente ya esté lista para ubicarse algo en su mano derecha o en su frente, y la Biblia lo muestra con mucha anticipación. De hecho, Suecia podría ser el primer país sin dinero en efectivo. Estudia operar con su propia criptomoneda nacional. Esto también es parte de la eliminación del dinero en efectivo a nivel global, porque países de primer mundo mostrando un modelo económico que va a ser imitado. Por ejemplo, El Salvador, un país que se dolarizó y ahora ya está adoptando la moneda virtual, el Bitcoin. El dinero digital está creciendo de forma impresionante. Es una situación que no podemos obviar, se está desarrollando frente a nuestros ojos. Ahora ya no se está utilizando en algunos países dinero, sino que el dinero digital. La marca de la bestia es algo que se ha profetizado desde mucho tiempo atrás. La Biblia lo ha mostrado. Y no se va a ver directamente el 666. Probablemente sea un chip conectado a plataformas de internet. Y plataformas de internet que al ver en la Biblia nos podemos dar cuenta que aún la tecnología estaba por la Biblia profetizada en muchos de sus aspectos, los positivos y los negativos. Pero cuando vemos, por ejemplo, cómo el www es 666, podemos entender que ese posicionamiento de un chip en la mano derecha podría prácticamente dejar a la persona marcada con esa marca de la bestia profetizada en la Biblia, porque de manera digital www es 666 visto en el griego bíblico. De hecho, una versión llamada Código Real ya no coloca 666 en la traducción de la palabra donde habla acerca del 666, ya no lo coloca, sino que coloca directamente www. Es una situación tremenda. Se ve en cómo se le abre paso a un reinicio social, pero de nivel globalizado. El gran reinicio, el nuevo mundo posible para las próximas décadas. Esta es la insignia, esta es la visión de los gobernantes y de mucha gente que tiene esperanza en esta situación. Pero en Tesalonicenses 2, verso 8 dice la Escritura: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Porque hay una manifestación de las tinieblas o del anticristo profetizada, y ese gran reinicio social, esa situación que se está dando a nivel mundial, es una plataforma para que se manifieste ese inicuo a quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca. El gran reinicio y la Agenda 2030, tenemos que prestarle atención los cristianos a esto, porque está íntimamente relacionado con cambios aparentemente positivos, humanistas, pero que están abriéndole paso a un nuevo orden mundial. Le abre paso a situaciones que la Biblia declara que son en contra del propósito de Dios. Por ejemplo, la alianza interreligiosa que presenta la Agenda 2030. Esto podría estar creando el espacio para la operación del falso profeta, el cual es un religioso que respaldará la del anticristo. Y la Agenda 2030 habla de alianza interreligiosa. Es un ecumenismo que no está avalado por la Biblia, porque en el ecumenismo una de las visiones es que todos vamos al mismo Dios, y eso es falso. Hay un solo camino y una sola verdad y una sola vida, y su nombre es Jesucristo. Y mientras las religiones se estén uniendo, se van a unir en humanismo, pero eso para ceder control a un solo hombre. Y el ecumenismo está prohibido por la Biblia, porque dice la Escritura en 2 Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Aún en Tesalonicenses 5:2 dice la Biblia: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esto nos deja ver cómo todas las situaciones se están prestando para que un religioso, que la Biblia le llama el falso profeta, y un líder mundial, el cual la Biblia le llama el anticristo, puedan entrar en escena y puedan desarrollar lo que la Biblia ha profetizado. Y aun cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. La Biblia lo muestra. Y al ver cómo las Naciones Unidas tienen su insignia mantener la paz,
y la seguridad internacionales. Podemos ver cómo lo que ha ocurrido en este tiempo de guerra en Ucrania con Rusia, esas situaciones que se han desarrollado frente a nuestros ojos, nos deja ver que hay una necesidad aparente de un hombre que solucione estas cosas, pero sabemos que quien aprovechará ese espacio será el anticristo, para echarse al bolsillo a muchos que no recibieron a Jesús. Entonces entrará un inicuo que se manifestará por obra de Satanás. Hace unos años alguien dijo que se necesitaba quien arreglara la situación, aunque viniera del cielo o del infierno. Y en Isaías 28:15 dice: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Tremendamente profetizado cómo hay una inclinación hacia el anticristo. Y la guerra Rusia-Ucrania es un paso agigantado hacia el cumplimiento profético. ¿Puede Israel convertirse en el proveedor de gas de Europa? Esto podría activar conflictos de intereses a niveles macro, a niveles tremendamente agigantados. Porque cuando examinamos en Lucas 21:20 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Fue dicho en el contexto tribulacionario. Y si Israel representa un riesgo para Rusia, entonces de forma indirecta toca a China, ya que es aliada de Rusia. Y recordemos que Israel es odiada por muchos de sus vecinos. Es un conflicto que está tomando aceleramiento en nuestros días. El conflicto Rusia-Ucrania abre paso a que Israel pueda verse una nación incómoda para los intereses de China, para los intereses de Rusia, y puede ser un buen pretexto para que sus enemigos vecinos puedan querer levantarse contra ese país. Apocalipsis 9:16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Al examinar, el ejército chino tiene más de 2 millones de elementos, pero su población, la población china, es de 1.402 millones de miles de millones. Oiga esto, repito, 1.402 miles de millones. O sea, es una población que tiene la capacidad de cumplir la profecía de Apocalipsis 9:16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. China es el primer candidato para poder cumplir esta profecía. La sociedad entre Rusia y China, la concentración de fuerzas rusas a lo largo de la frontera con Ucrania, está sacando a relucir la posibilidad de un eje Rusia-China, en contraparte a Estados Unidos y sus aliados. Esto nos deja ver que en algún momento podría activarse un conflicto de intereses a niveles que ponga en escena Estados Unidos contra Rusia, China contra Estados Unidos y a la vez contra Israel. Estamos en medio de armamentos nucleares. Esta es la etapa que nos ha tocado vivir, una época de la historia peligrosísima. De manera que cuando examinamos en Marcos 13:24 y verso 25, pero en aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Lo impresionante es que esa palabra potencias en el griego bíblico es ouranos, y el uranio con el cual se fabrican las ojivas nucleares es tema del momento, porque sabemos que las naciones se han armado de forma nuclear y el uranio con el cual se fabrican las ojivas nucleares es algo que se cuida, es algo que lo pelean, es algo que el país que sale con manipulación de uranio es puesto en el foco de posibles guerras con ellos, porque son situaciones que ponen en peligro a las demás naciones. El objetivo del uranio 235 es parte de las ojivas nucleares. Estamos en un tiempo peligroso. Una sola ojiva puede destruir una nación de las pequeñas o una ciudad que, bueno, impresionante lo que estamos teniendo frente a nuestros ojos.
Lo único que se ocupa es que un loco apriete un botón, y locos hay un montón dispuestos a hacer genocidios. Es tremendo. Apocalipsis 9:15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Vivimos un tiempo de amenazas, de ataques nucleares que podrían acabar con ciudades en solo minutos. De hecho, hay países que cuentan con miles de ojivas nucleares. Cuando examinamos esto, incluso Israel aparece como parte de los que están con arsenal nuclear. Podría activarse la Tercera Guerra Mundial e Israel quedarse sola y rodeada. Esto podría ocurrir frente a nuestros ojos. Podríamos ver cómo le dan la espalda a Israel, porque cuando se hablan de conflictos de guerra que ponen en riesgo ciudades o incluso naciones, podrían retractarse países incluso como Israel, incluso como Rusia, incluso como China. Pero en medio de conflictos fuertes podría quedar sola Israel sin el respaldo que le ha prestado Estados Unidos por mucho tiempo. Y es donde podría desarrollarse lo que la Biblia deja ver, que estará rodeada esa nación. Ahora, cuando examinamos el resumen de los 120 jubileos durante los 6.000 años desde la caída de Adán, de manera resumida podemos darnos cuenta que en el año 2031 se desarrollará un jubileo. Pero este jubileo podría estar íntimamente ligado con una liberación que el mismo Jesucristo haga a Israel después de haber sido rodeada por las naciones. Recordemos estos conflictos de intereses que están en este momento en desarrollo. Y si en el año 2031, en ese cumplimiento del jubileo 120, es una liberación directa la que Jesucristo le haga a ese pueblo de Israel, significa que años antes, 7 años antes, Jesucristo ha retornado por su iglesia. Lo que significa que estamos muy cerca del arrebatamiento de la iglesia de Cristo Jesús, nuestro Señor. Lucas 13:35, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Si Cristo mismo libertará a Israel en un conflicto de guerra, significa que 7 años antes se manifestará el arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este es un tiempo final. Este es un tiempo de prepararnos. Si tú no te has reconciliado con Cristo, este es un momento oportuno porque estás respirando. La Biblia nos deja ver que estamos viviendo los días postreros. Estamos viviendo días peligrosos. Si tú no tienes aún a Cristo, este es un buen momento para que inclines tu rostro y hables con Él. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque como el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura también dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Si hiciste esta oración, escríbeme, contáctame. Quiero apoyarte, quiero enviarte materiales bíblicos, quiero ser parte de la bendición de tu crecimiento espiritual. Que Dios te bendiga. La paz de Cristo en tu vida.